Muy bien. Bueno, seguimos aquí en Saludarte. Y bueno, uno de los temas que escuchamos recién musicales cantó Selena Gómez, que es una conocida cantante. Ella tiene una enfermedad, un problemita que se llama trastorno bipolar, cosa que no le impide desarrollarse como artista y cantar. Entonces, vamos a charlar sobre eso, porque el 30 de marzo fue, o mejor dicho, va a ser la fecha elegida, mañana, elegida para conmemorar el Día Mundial del Trastorno Bipolar. ¿Por qué? Porque es el natalicio de Vincent Van Gogh, famosísimo pintor que fue póstumamente diagnosticado de padecer posiblemente ese tipo de trastorno. Así que para hablar de ese tema, vamos a charlar con un especialista, con el doctor Carlos Vinacur, que es psiquiatra, presidente honorario y asesor científico del capítulo de trastornos del ánimo de la Asociación de Psiquiatras Argentinos, es codirector del curso Abordaje Interdisciplinario del Trastorno Bipolar de la Fundación FUBIPA, coordinador del área Psicoeducación de la Fundación Bipolares de Argentina e integrante del Consejo Consultivo del COGESAM, que es el Consejo General de Salud Mental. Doctor Carlos Vinacur, ¿nos está escuchando? Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo va? Un gusto hablar con usted. Un placer igualmente, doctor Vinacur, hablar de este tema, que bueno, que es un tema tan interesante, un trastorno que usted nos va a decir si es bastante frecuente o no, pero creo que sí. Y a ver, para nuestros oyentes, que bueno, que esto usted sabe que es un programa para la gente en general, no para profesionales, ¿cómo podría explicarnos de qué se trata un trastorno bipolar? En realidad, usted preguntaba cuán prevalente es. Sí. La bipolaridad no es una sola enfermedad, es un grupo de enfermedades, por eso se habla de espectro bipolar. El espectro bipolar abarca un montón de trastornos que tienen la característica de tener el ánimo lábil, un ánimo fluctuante. Un ánimo que va fluctuando entre periodos de depresión, periodos donde la persona está con energía baja, con el ánimo depresivo, con pensamientos negativos, sí, con mucha tendencia a estar en la cama, con muchos, incluso con ideas suicidas. Difícil. La depresión la depresión que estoy describiendo una enfermedad. Es una enfermedad. No estoy describiendo el tener el ánimo un poco bajito como lo podemos tener todos. Sí. Es francamente un trastorno importante donde la gente a veces deja de comer, a veces tiene pensamientos suicidas, claro. Incluso pueden terminar en el suicidio. Perfecto. En otros momentos, claro, esas mismas personas pueden tener el ánimo muy activado. Entonces son personas que justamente les pasa todo lo contrario, tienen mucha energía, tienen necesidad de dormir poco, se ponen muy locuaces, tienen el pensamiento muy acelerado, incluso se vuelven empiezan a perder la posibilidad de freno, claro. Con lo cual se ponen a gastar mucho dinero, o se pueden tener una serie de conductas muy desenfrenadas. Claro, por eso la bipolaridad. ¿Sabemos, doctor, el origen de esto? ¿Qué lo causa? Pero quiero decir otra cosa que es muy importante. Sí. El 50% del tiempo las personas con trastorno bipolar, que están dentro del espectro bipolar, están eutímicas. Eutímicas. Es decir, están absolutamente niveladas en su ánimo. Perfecto. Uno no podría reconocer en ese momento a una persona que no tiene trastorno bipolar de una persona que sí lo tiene. Bueno, es interesante. Es importante aclarar. Es interesante, sí, muy importante, doctor. Claro, porque uno se hace la idea que puede estar en un periodo
activo y otro periodo depresivo, pero no en un periodo eutímico, normal, es decir, claro. Normal. Bueno, y eso entonces... Eso es lo interesante del trastorno bipolar, que cuando uno trata el trastorno bipolar, sí. Lo que está buscando todo el tiempo es que los ciclos traten de ser lo más separados posible, claro. Y si aparece una crisis, sea lo más leve posible. Claro, correcto. Ahí está. En general, con los tratamientos específicos, que sí. se usan los llamados estabilizadores del ánimo. Sí. Esto en una cantidad importante de personas se logra. Se logra. Doctor, cuénteme, ¿esto es común en la gente joven, en la gente de cierta edad? ¿En qué momento aparece esto? Y también le quería preguntar también si sabemos el origen de esto, o todavía queda el misterio. A ver, hay muchas cosas que sabemos y hay cosas que todavía nos faltan saber. Sí. Sabemos que es una enfermedad genética, ajá, que se transmite genéticamente. Todavía bien. no conocemos bien los genes que causan el trastorno bipolar. Sabemos que es una enfermedad bioquímica. Hay muchas teorías bioquímicas sobre el trastorno bipolar, algunas bastante acertadas, pero todavía no sabemos bien con mucha claridad cuál es la bioquímica clara del trastorno bipolar. Sabemos también que tiene un componente psicológico. Sabemos que las personas que han tenido, que tienen la genética de la bipolaridad, ¿sí? Sí. Si tienen una infancia difícil, es más probable que la enfermedad se despierte. Pero a veces hay personas que pueden llegar a tener la genética y la tendencia y tener una vida muy tranquila y la enfermedad no se despierta o se despierta a edades muy avanzadas. Pero en general, la mayor parte de la gente que tiene la genética de la bipolaridad, la bipolaridad empieza a aparecer entre los 17 y los 20 y pico de años. Gente joven. Es una enfermedad de gente joven. Gente joven, gente muy joven. A ver, y digamos, ¿es difícil el diagnóstico? Porque uno puede, estar, como usted bien dijo, una persona eutímica que, bueno, nada, claro, no tenemos nada. Depresiva que solamente... O una depresiva, pero ¿es complicado llegar a un diagnóstico? La enfermedad es muy polimorfa, claro. adopta formas muy diferentes. Pero imagínese que una persona pasa años fluctuando entre periodos de profundas depresiones y leves periodos de aceleración que la gente no nota. Sí. Que muchas veces sucede. Bueno, está con buen carácter, está contento, está anímicamente bien, y en realidad lo que tiene son leves fluctuaciones hacia arriba. Entonces, a esas personas muchas veces se la diagnostica como depresiva. Claro. También puede suceder que una persona desarrolle depresiones recurrentes y no desarrolle por muchos años un episodio de manía o de hipomanía. Entonces se lo trata como depresivos. A veces sucede que las personas hacen manías francas, muy fuertes, que terminan en episodios psicóticos. Muchas veces se confunde con esquizofrenia. Así que hacer el diagnóstico es una cosa compleja. Es compleja. Muchas veces, desde el comienzo de la enfermedad hasta que uno logra hacer un buen diagnóstico, pasan entre 7 y 10 años. Bueno, es un tiempo, claro. ¿No? Es complicado, entonces. Es complicado. Porque la mayor parte de ese tiempo los pacientes son tratados con medicamentos inadecuados, claro. Entonces suele agravarse el trastorno. Bien, correcto. Y doctor, ¿qué terapéutica tenemos en general para este tema, doctor? Bueno, al considerar que es una enfermedad de carácter bioquímico, sí. Lo primero que nosotros tenemos que saber es que es imposible tratar el trastorno bipolar si no es con medicamentos. Claro. Y los medicamentos que se usan son medicamentos muy específicos, que son los llamados estabilizadores del ánimo. El más conocido, el más antiguo y que sigue siendo un potente estabilizador del ánimo es el carbonato de litio. El litio, claro. Sí. Pero en general no alcanza. En general tenemos que llevar adelante también intervenciones psicosociales. La intervención psicosocial que se sabe que tiene mejores resultados,
la probadamente eficaz es la psicoeducación. La psicoeducación es una intervención que consiste en entrenar al paciente y también a la familia. Hay psicoeducación para pacientes y psicoeducación para familiares. Entrenar al paciente para que entienda su enfermedad, la conozca, la identifique, pueda identificar qué conductas de riesgo asume que lo pueden llevar a ponerse mal, qué conductas son conductas protectoras para sí, y sobre todo identificar pequeños signos, que siempre los hay, de alarma, que le puedan estar indicando que él está entrando en algún periodo de crisis, o para abajo o para arriba. Para arriba, claro. Hablamos de identificar pródromos. Claro, es decir que es difícil, sí, doctor, continúe. No, esto también se hace con los familiares, a los familiares también se los incluye dentro del tratamiento, haciendo también trabajos psicoeducativos. Bien. Y es tan importante incluir a los familiares que en realidad está visto que los tratamientos que no incluyen a los familiares suelen ser tratamientos que muchas veces por algún lado se frustran. Por algún lado. ¿Tienen que los pacientes a veces deben ser internados o todo es un tratamiento ambulatorio? Bueno, a ver, depende de la profundidad y de la gravedad de la depresión, depende de la profundidad y la gravedad del cuadro de activación de las manías. Como ya le dije, puede haber manías, estados de activación que llevan a la psicosis, puede haber depresiones que llevan a la psicosis. Muchas veces en esos casos no necesita internar a las personas. Por poco tiempo para sacarlas de las crisis, pero necesita internarlas, porque además corren riesgos. Una persona con una manía psicótica es una persona muy desinhibida que puede llegar a cometer, puede llegar a tener un accidente. Una persona con una depresión muy profunda puede llegar al suicidio. Al suicidio, claro. Pero a ver, es una enfermedad con un alto grado de recuperación. Ajá. Y esto es lo realmente interesante. Lo realmente interesante es que muchas veces llegan al consultorio pacientes francamente muy mal y que con el tiempo y con tratamientos adecuados logran una recuperación muy pero muy buena. Bien. Es decir, digamos que obviamente la enfermedad no podemos decir que se cure, ¿no? Pero sí pero se controla. Se controla. Nosotros en la fundación, yo pertenezco a la Fundación de Bipolares de Argentina, llevamos adelante talleres de psicoeducación para pacientes, talleres de psicoeducación para familiares, y además hacemos grupos de ayuda mutua, que son absolutamente gratuitos. Grupos de ayuda mutua para pacientes y grupos de ayuda mutua para familiares. Y esas intervenciones realmente favorecen mucho la buena evolución. Bien. Doctor, ¿y cómo, a ver, si tenemos algún oyente que está necesitado de este tipo, cómo se podrían contactar entonces con estos grupos? ¿Dónde funcionan? Nosotros tenemos una página, fubipa.org.ar. Fubipa. Estamos también FUBIPA, Fundación Bipolares de Argentina. Ajá. Nos encuentran también en Instagram, poniendo FUBIPA. Estamos en Facebook como FUBIPA. Bien. Además tenemos un mail, info@fubipa.org.ar. Bien. Y tenemos un número de teléfono, pero no me lo pidan. No importa, pero tenemos las páginas que la gente se maneja por internet más que todo, así que así es, doctor. Más esa edad. Sí, todo. No, aparte estamos hablando de gente joven que a lo mejor tenemos a los padres, ¿no? Que lo están viendo distinto al chico, que necesitan tal vez alguna consulta. No sé si a veces la primera consulta no lo hacen los familiares, ¿no? Muchas veces son los familiares que consultan porque encuentran que los hijos están teniendo algún tipo de problema. Claro. Y son los padres los que vienen a consultarnos más de una vez. Claro. ¿Y los chicos son reacios a ir o los tienen? A ver, cuando una persona hace episodios de activación, rara vez consulta.
Claro. Porque en general la gente se siente muy bien, Se siente bárbaro, claro. energía, se siente con mucha vivacidad, se siente con mucha capacidad para pensar, para crear. Cuando la gente está deprimida, y está francamente deprimida, y está sin energía, y con los pensamientos lentos, y con pensamientos muy negativos, la gente rápidamente consulta y pide ayuda. Pide ayuda, perfecto. El paciente que nos va a venir a ver es un paciente que está pasando por una fase depresiva. Claro. Perfecto. Doctor Vinacour, muchísimas gracias por su tiempo, la verdad que excelente su explicación, básicamente, yo creo que quedó muy claro, hay cosas que, bueno, yo como médico la verdad que no las conocía, no es mi especialidad. A ver, la doctora Carmen le quería hacer una pregunta también, cuéntenos. Sí, ¿cómo va, doctora? ¿Cómo le va? ¿Y cuántos años puede durar esta, o sea, es para siempre o hay una etapa de la vida en la que vuelven un poquito para atrás y están más estables? No. Una vez que la enfermedad está instalada, sigue. Lo que podemos hacer es controlarla muy bien. Ajá. Pero aún si la persona pasa por largos periodos de estabilidad, no hay que dejar peligro dejar la medicación, claro, dejar el tratamiento. Claro. Vale. La mayor parte de las personas que recaen por dejar el tratamiento, okay, por dejar la medicación. Perfecto. Siempre. Lamentablemente, la buena noticia es que es una enfermedad con altos índices de recuperación. Claro. La mala noticia es que hay que tomar medicación toda la vida. Toda la vida, bueno, claro, es así. Sí. Es así, doctor. Hay que saberlo. Eso hay que saberlo, claro que sí, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo. Un gusto hablar con ustedes y muchas gracias por el llamado. Gracias, por favor, ha sido un placer. Muchas gracias. Bueno, ha sido el doctor Carlos Vinacour que nos puso muy al día, ¿no? Respecto al trastorno bipolar. Todo el mundo tiene algún concepto de lo que es ser bipolar, pero me parece que no siempre es correcto el concepto que uno tiene. Totalmente. Por lo menos esto que decía el doctor, que hay momentos donde uno está eutímico, es decir, que está con un ánimo normal. Yo no tenía esa idea, yo pensé que uno pasaba directamente de una fase así de excitación, de hiperactividad a una fase depresiva, claro. Y no, parece que tenemos una fase eutímica que, como dijo el doctor, es importante tenerla lo más tiempo posible. Ese es el fin del tratamiento finalmente. Claro. Bueno, Carmen, ¿vos tenés alguna noticia para hacer? Te nos vas hoy, Hoy te vamos a extrañar. Contame qué es lo que tenés para nosotros. Mira, lo que traje es porque me está llamando mucho la atención la cantidad